Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos en Europa, en América, en Oceanía, en Asia, donde nos encontremos en este momento. Em, Esta es nuestra primera sesión del ciclo sobre la salud desde el punto de vista de los videntes o desde el conocimiento silencioso. Nuestra primera sesión de este ciclo en este sábado 22 de marzo. Es un tema muy vinculado al tema anterior que estuvimos tratando, que es el del amor, porque al final del mismo, al final del ciclo, hicimos la relación entre el sentimiento general del afecto o del amor extendido hacia afuera, con el mismo sentimiento extendido hacia adentro y hacia la tierra, pero a nosotros como una parte de la tierra también. Eso es un fundamento, desde luego, de lo que llamamos salud. Es decir, la salud y el afecto están íntimamente entrelazados. Y en el podcast que grabamos con Pilar, hablamos más o menos a profundidad sobre la visión que tienen los videntes sobre el concepto de la salud y el concepto de la enfermedad. Esta visión es muy diferente a la que se tiene en el orden social. En ese sentido, eh, ni siquiera de manera legal, ¿no? Yo puedo estar aquí diciéndoles cómo curarse de algo o qué pasos seguir para curarse de una enfermedad. No, no ese es el propósito. El propósito es distinto, pero a la vez es más profundo. Y en cierta forma, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros lo irá descubriendo, abarca desde luego esas posibilidades. Posibilidades de mejorar la salud en general y en lo particular también. La diferencia es que la visión a partir de la cual lo vamos a abordar es mucho más amplia que los conceptos que conocemos. Los conceptos que conocemos de salud y de enfermedad tienen que ver en el mundo actual con la presencia o ausencia de un cuadro de síntomas de cualquier tipo. Y esa perspectiva o esa interpretación de lo que es la salud y la enfermedad como visión predominante es de cierta forma relativamente reciente. Hace, desde hace varios siglos, como más o menos comentábamos en el podcast, ha habido dos escuelas o dos corrientes de pensamiento que se han enfrentado, como todo en el mundo, que hemos charlado de eso también. Se divide en polaridades, en fuerzas opuestas y complementarias que se están enfrentando todo el tiempo. Así se desarrolla la conciencia, así se desarrolla la vida misma. Ello se refleja también en la presencia siempre de dos escuelas de pensamiento en cualquier área de conocimiento que se enfrentan y se complementan. En el caso de la historia de la medicina occidental como la conocemos, a esas dos escuelas de pensamiento se le llamó la empiricista y la racionalista. Em, y es una confrontación y una relación también que data de hace siglos, si no es que milenios. Por un lado, los antecesores de la llamada escuela empiricista se dedicaban a observar, en términos de la salud y enfermedad, los cuadros o sintomatología que tenía una persona y el estudio de la misma estaba enfocado desde su punto de vista en comprender el proceso de la enfermedad y a partir de ahí las causas y a partir de ahí la solución. En el caso de la otra escuela, de la escuela racionalista,
no había un gran interés en comprender el proceso de la enfermedad, sino en simplemente curarla. Entonces, se dividieron las metodologías y mientras los empiricistas enfatizaban el proceso, como ya dije, y lo veían como una cocción de algo, es decir, la relación del cuerpo con un elemento que podía ser lo que llamamos un patógeno o un elemento ajeno, en la cual se desarrollaba un proceso similar al de una cocción que tenemos frecuentemente en la cocina, en la que se está preparando algo, lo que sea, hasta que está listo. Al proceso de preparación de esa cocción, entre comillas, le llamamos ahora la sintomatología o la enfermedad. A la resolución de ese proceso le llamamos la recuperación o la cura o la sanación. Y entonces se dedicaron a observar ese proceso y a a prever cuáles eran los pasos que seguían de acuerdo al momento en el que estaban observando al paciente. Entonces, sus esfuerzos estaban encaminados a permitir que ese proceso se llevara a cabo y es simplemente a cuidar al organismo para que no sufriera demasiadas afectaciones mientras se llevaba a cabo, pero no intentaban impedir el proceso de la cocción, es decir, de la relación del organismo con aquello que estuviera causando el cuadro, porque sostenían que esa cocción o ese proceso de relación del organismo con eso que fuera que lo estaba afectando era necesario. Por otro lado, en la escuela racionalista se atacaba el proceso, ¿no? Se atacaban los síntomas a fin de llegar lo más rápido posible a la solución, aunque no hubiera un proceso. Al acto de observación o al proceso de observación que los empiricistas sostenían de ese proceso le llamaron prognosis, o sea, saber qué viene después. A la dinámica de observar un cuadro y proponer una solución concreta, le llamaron los racionalistas diagnosis. Ujú. Entonces, la diferencia fundamental entre ambas corrientes de pensamiento es que la empiricista no atacaba a la gente necesariamente que estuviera causando el cuadro. ¿M? No lo atacaba con lo opuesto, mientras que los racionalistas buscaban la fuerza o elemento o sustancia opuesta al patógeno, a lo que se presentara, y la utilizaban para atacarlo y para cortar lo antes posible el proceso de desarrollo de lo que llamamos enfermedad. Em, entonces, filosóficamente, la escuela empiricista estaba más relacionada con las ideas neoplatónicas, que se pueden remontar de cierta manera a las platónicas, estaban relacionadas con las propuestas de gentes como Paracelso eh, y muchas otras personas, muchos otros expertos en la salud, ¿no? Que surgieron a lo largo de los ciclos, mientras que la escuela racionalista estaba más vinculada a las ideas de gente como Galeno, eh, y así recorrieron ese camino paralelo enfrentándose todo el tiempo. Hubo momentos también de coincidencia en en los que ambas escuelas compartían su conocimiento. Uno de ellos se dio, eh, si no me equivoco, en el siglo XVIII, siglo XVIII, XIX, en la escuela de París. Y
ahí fue donde surgieron diferentes ramas que estaban proponiendo los empiricistas, cuya metodología concreta adoptó la escuela racionalista, desechando los principios que se proponían también, ¿no? Una de las primeras propuestas o de las propuestas que tuvo más éxito en París en ese sentido fue la de la homeopatía y porque fue una de las primeras veces en que se estableció un fármaco, ¿no? Una medicina que se podía usar consistentemente para tratar un padecimiento. Eh, no estoy hablando de su eficacia, ni la estoy juzgando, ni la estoy apoyando, ni rechazando. Estoy simplemente dictando los hechos históricos, ¿no? Para dar una pequeña semblanza de esto. Entonces, la escuela racionalista adoptó esa posibilidad de crear esta, estas medicinas, estas sustancias, porque no existían en realidad estas relaciones específicas entre ciertas sustancias y un padecimiento, en Occidente al menos, ¿no? Pero, repito, haciendo a un lado los procedimientos y la filosofía de los empiricistas. Y entonces, en realidad, la medicina a finales del siglo XIX era un campo muy variado, muy diverso de diferentes disciplinas, algunas de las cuales seguramente eran charlatanería, algunas de las cuales eran muy serias también, ¿no? Y era todo este tapiz de diferentes creencias y de diferentes aproximaciones, ángulos, desde el cual los que se dedicaban a curar abordaban el fenómeno de la enfermedad y de la salud. Entonces, a inicios del siglo XX, en Estados Unidos, se dio una especie de revolución de esto, cuando este potentado, Rockefeller, mandó a hacer un informe, mandó a, si no me equivoco, un profesor de preparatoria a recorrer Estados Unidos y hacer un informe sobre todas las escuelas y todas las posibilidades que existían relacionadas con la medicina y posteriormente utilizó su gran poderío económico y político para aplastar a todas las que no respondían a la necesidad de utilizar fármacos derivados del petróleo, porque él era un magnate petrolero. Entonces, ese es el nacimiento de la medicina basada en fármacos derivados de productos del petróleo que conocemos. Se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XX y ahora del siglo XXI de manera vertiginosa. Ha eh, dominado el discurso y la práctica de la medicina en todo el planeta. Ese es un poquito y de manera muy por encima la semblanza que podemos hacer eh, de la historia de la medicina en Occidente. Y lo considero necesario para tener más o menos un piso concreto sobre el cual podamos caminar. Cada uno de ustedes se puede informar al respecto de esta historia, que es interesante. Por otro lado, desde luego, y sin embargo, en otras culturas que, si bien han sido occidentalizadas, em, se presentan, pues, otras posibilidades, alternativas a esta visión de la medicina, y que incluso en la medicina occidental están hallando cierto reconocimiento a últimas fechas, ¿no? Eh, cosa que parece positiva porque se están integrando aspectos de conocimiento que no se tomaban en cuenta antes. Sin embargo, esto implica que tenemos que abrir el panorama y salirnos un poco de la visión fija o de la visión exclusiva en lo que entendemos, en lo que fuimos educados para entender como medicina.
como salud, como enfermedad. Porque, repito, la visión que tenemos es una que se fue desarrollando a lo largo de siglos, que eventualmente prevaleció durante un siglo y un pedacito, ¿no? Hasta de maneras legales, porque después del informe Fletcher, si no me equivoco, eh, algo parecido que mandó a hacer Rockefeller, esto se convirtió en un tema legal. Se prohibieron las expresiones de otros tipos de conocimiento de la medicina occidentales, ¿ah? Y se persiguieron y se le tachó a todo por igual de charlatanería, a todo lo que no fuera la producción, distribución e ingesta en ese momento de medicamentos que tuvieran que ver algo en su manufactura con eh, los productos derivados del petróleo. ¿Mm? Eso es un hecho. Entonces, tenemos que salirnos no solo de esa corriente histórica en nuestras ideas, sino de incluso de su opuesto, aunque quizá pueda estar un poco más cercano en ciertos aspectos. Pero lo que estamos redefiniendo, como siempre hacemos en estos ciclos, es los conceptos mismos, o los estamos sometiendo a un examen, como diría Carlos Castaneda, hermenéutico, que si bien es un término que se aplica más al estudio de textos religiosos, se aplica bien porque es desmenuzar y llegar al fondo y a la raíz del tema que se está tratando. En este caso nos interesa aprender por nosotros mismos y entender por nosotros mismos qué es la salud, qué es la enfermedad, cómo podemos reformular esos conceptos a fin de tener una perspectiva más amplia, que es la invitación de lo que llamamos videntes, que en realidad son simplemente seres humanos, humildes seres humanos como tú, como yo, como todos nosotros, que reclaman sus capacidades innatas, sus posibilidades ocultas de justamente percibir al mundo de una manera más amplia. Ujú. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos viendo qué es realmente la salud y qué es realmente la enfermedad. En ese sentido, como dijimos ya en otros ciclos, particularmente en el del ensueño, no se trata de clases de medicina, esto, no, ni de una serie de consejos específicos para determinado padecimiento. No, repito, no puedo ni legal ni moralmente eh, establecer una relación así con ustedes. No, estamos en un plano horizontal, platicando, charlando, compartiendo conocimiento, encaminado a redefinir nuestra idea de lo que es la salud y la enfermedad. Y a partir de esa redefinición, aunque suena inocente y casi banal, sí que se puede establecer una nueva relación con esos conceptos a nivel práctico y por tanto lograr lo que, de acuerdo a nuestra propia formulación, no solo intelectual, sino que se hace con todo el cuerpo, llamamos salud. Ujú. Entonces, la salud, desde el punto de vista de la escuela empiricista, no era la ausencia de síntomas. Eso ya es un punto interesante porque es un punto de coincidencia entre los descubrimientos y las inquietudes de esa corriente de pensamiento aparente con los videntes, ¿no? Porque para los videntes la salud tampoco es necesariamente una ausencia de síntomas,
Desde luego, se puede decir que alguien está saludable si no tiene síntomas. Si no tiene síntomas de nada, pues se puede decir está muy saludable, ¿no? ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que eso va a cambiar. Tarde o temprano va a cambiar. Si reducimos la definición de salud a la ausencia de síntomas y la enfermedad como una colección de síntomas, podríamos decir que un accidente, aunque no hay accidentes para los videntes, pero que un accidente en la calle sería un caso de salud, perdón, de enfermedad repentina, porque trae consigo una colección de síntomas, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el estado que concebimos como salud en el orden social no tiene consistencia, depende de factores externos, nos coloca en una posición de ser hojas al viento, de ser espectadores de nuestro propio cuerpo y de poder intervenir solo en términos de llevar más o menos una buena dieta, de hacer ejercicio y de evitar malos hábitos y fomentar los buenos, ¿no? Qué cosa que es cierta. Sí, eso ayuda, por supuesto, pero no tiene consistencia, porque hay muchísima gente que hace eso, todo eso, y se enferma igual. Aparecen esos cuadros de síntomas una y otra vez, en diferentes expresiones, ¿no? Y hay gente que no hace mucho eso y quizá no experimenta tanto esos cuadros. Entonces es algo más bien aleatorio o que parece aleatorio y algo que en todo caso parece que no depende realmente de nosotros, algo en lo que no tenemos voz ni voto. Ese es el problema. Porque ante esa inconsistencia, ante esa falta de continuidad, nos vemos compelidos necesariamente a delegar, como mencionó Pilar en el podcast, el peso y la responsabilidad y la alegría de nuestra salud en otros. ¿Y quiénes son esos otros? Bueno, son gente que ha ido a la escuela. ¿Y a qué escuela han ido? Pues han ido a la escuela, en nuestro caso, racionalista de la medicina. Han ido a la escuela, en la mayoría de los casos en Occidente, desde luego, en la que se difunde esta idea de que la enfermedad es un conjunto de síntomas que deben ser atacados mediante la ingesta de productos sintéticos. ¿Mm? Ya posiblemente no todo derivado del petróleo, mucho menos, pero sí productos sintéticos. Es a partir de la acción de los contrarios y una escuela que en su raíz, su base, ignora la intervención del cuerpo, la intervención misma del cuerpo. Eso nos pone, repito, en una posición de indefensión, en una posición de víctimas de algo, en la cual tenemos que delegar prácticamente toda nuestra capacidad o todo nuestro poder de acción en otros, por el hecho de que tienen estos estudios sobre una versión y una visión muy específica, extremadamente específica y por tanto extremadamente limitada de lo que es la salud y la enfermedad. Ahora, el nivel de eficacia en una u otra área de la misma se puede comparar y se puede discutir y se puede
abordar. Sí, no hay una crítica aquí de eso. Estamos simplemente planteando los hechos. Entonces, esto nos lleva a un punto interesante también, porque si nuestro objetivo, como hemos comentado en todos los ciclos, es el de generar conciencia, el de incrementar nuestra conciencia, nuestro adversario o el obstáculo que enfrentamos una y otra vez, todos los días, todo el tiempo, para llegar a eso, es la percepción de nosotros como seres incapaces de incrementar nuestra conciencia, que implica jugar un juego socialmente aceptado en el cual somos o víctimas o victimarios de algo o de alguien. Ese juego, esa dinámica pendular, no lleva de ninguna manera al incremento de la conciencia. Por tanto, se podría decir que cualquier cosa que hagamos y que nos sumerja en esa dualidad, en esa falsa dicotomía entre ser víctimas y victimarios de algo o de alguien, está en realidad siendo dictada por fuerzas, las que sean, que nos alejan de la libertad de percepción y de la responsabilidad de nuestros propios actos. Porque ser víctima de algo es también evadir la responsabilidad profunda que tenemos en realidad sobre cada uno de nuestros actos y sobre nuestro espacio y nuestro tiempo en el mundo, el espacio y tiempo que ocupamos en el mundo y nuestras decisiones y nuestros actos y nuestras palabras. Ya hablamos en otros ciclos que la diferencia entre ser, evidente, entre encarnar el ánimo del guerrero y no hacerlo es justamente esa, la responsabilidad que uno asume por sus propios actos y por sus propias palabras. Y no estoy diciendo que no falle uno, yo fallo todo el tiempo. Estoy diciendo que cuando uno falla, se levanta de inmediato, haciéndose responsable también de ello. Entonces, esta visión de enfermedad y salud que tenemos nos aleja de esa posibilidad de hacernos responsables. Nos coloca en una posición en la cual somos víctimas indefensas de los fenómenos genéricos, globales, que llamamos salud y enfermedad. Es algo completamente indefinido. Si no tenemos un dolor o un malestar, decimos que estamos saludables. Si lo tenemos, decimos que no estamos saludables. Decimos que estamos enfermos. Y eso es, de nuevo, una visión sumamente limitada de las cosas. Una visión que nos arroja al papel de víctimas y fija nuestra percepción ahí. Y al fijarse ahí nuestra percepción, menos responsabilidad somos capaces de asumir, menos campo de acción tenemos y más se fortalece cualquier cosa que esté impactando a nuestro cuerpo. Ujú. Entonces, ¿qué es la salud realmente? Desde luego ya sé que ya lo dijimos un poco en el podcast, ¿no? Pero estaría interesante que realmente reflexionáramos en eso. ¿Qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? ¿Quién de nosotros está sano? ¿Quién está enfermo? ¿Son mutuamente excluyentes, al menos en la concepción que se tiene en Occidente? Por ejemplo, uno puede estar sano teniendo un cuadro de síntomas o varios cuadros de síntomas, o uno puede estar enfermo sin tenerlos, ¿no? Y la respuesta a esas preguntas, después de una investigación más o menos profunda, pues son sí. Perceptualmente uno puede estar sano aún teniendo una colección de síntomas, de lo que sea.
Ujú. Y perceptualmente uno puede estar enfermo, aún sin experimentar esa colección de síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, si no es eso, ¿qué es realmente estar sano? Bueno, dijimos que es un estado de armonía entre el cuerpo y su mundo. ¿Y qué es estar enfermo? Pues es un estado de desarmonía entre el cuerpo y su mundo. Si en el mundo que habita el cuerpo está esta realidad, ¿no? Temporal al menos, de un cuadro de síntomas provocado por cierta interacción del cuerpo con cierta parte de su entorno, si está ahí, pues se aborda, ¿no? Pero se puede abordar desde diferentes ángulos. Si no está, también hay que abordar cómo está uno y dónde está uno. Y es lo mismo, uno se tiene que hacer responsable, porque de otra manera no hay continuidad y no hay la posibilidad de establecer este camino del conocimiento, porque en el momento en que algo esté en desarmonía con nuestro cuerpo, se va a truncar ese camino. Es como si no fuera guerrero, ¿no? Todo el tiempo hasta el día en que te enfermas. En ese momento ya no eres guerrero. En ese momento ya tu camino se trunca, porque estás a merced de fuerzas que no comprendes y fuerzas ante las cuales no tienes voz ni voto. Eso es inaceptable. Eso no es una opción. Entonces sí que tenemos voz y voto y sí que podemos establecer armonía con nuestro mundo en cualquier circunstancia. Y cuando digo en cualquier circunstancia, realmente es en cualquier circunstancia. Esto no quiere decir que uno no pueda experimentar síntomas. Esto no quiere decir que uno no pueda experimentar dolor, ¿m? O malestar o lo que sea. Quiere decir que el concepto mismo de esas cosas puede ser visto desde otro ángulo. Un concepto que nos parezca quizá revolucionario en ese sentido es algo que decía don Juan Matus, ¿no? Decía, el dolor es un pensamiento. Si a un guerrero no se entrega a su dolor ni a su hambre, o sea, porque el dolor y el hambre son un pensamiento. Eso suena fuerte, ¿no? Cuando volteamos y vemos la aparente evidencia de que no es así. Y puede hasta indignarnos, ¿no? Eso es algo que indigna a mucha gente, porque dan ejemplos muy claros y muy drásticos de cosas que parecen contradecir eso. Y los vamos a abordar, desde luego. No vamos a ocultar nada aquí. Y sin embargo, resulta que es cierto. A últimas fechas, en el seno de la medicina occidental, racionalista, se practican operaciones quirúrgicas sin anestesia y sin dolor, siguiendo ciertos pasos, ciertos métodos vinculados con la hipnosis o con el mesmerismo, que es lo mismo, ¿no? En su raíz. Y resulta que Mesmer, como toda esta línea de practicantes de la medicina que no son conocidos y que se remonta hace mucho tiempo en Occidente mismo, pues estaba del lado de la escuela empiricista. Entonces esos son hechos también, ¿no? Hechos que tienen que ver con la medicina, con la física y con las capacidades del cuerpo, aún en su descripción como organismo, porque el organismo, que es un dibujo del cuerpo, es una maravilla, es un milagro, es un ámbito, una estructura mágica, así como se oye, con todas sus letras, mágico. No tenemos idea.
en nuestras circunstancias ordinarias de la complejidad y de la armonía que existe en las partes y entre las partes que denominamos organismo. Podría pasarme aquí horas dando ejemplos de ello, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que nuestra concepción sensorial del organismo es increíblemente limitada y limitante. Y de esa concepción, en buena medida, nace la increíblemente limitada y limitante visión que tenemos acerca de la salud y de la enfermedad. No es posible que en nuestro interior exista una estructura circulatoria de 60.000 millas. No es posible, no es porque nuestro volumen como organismos, pues ¿qué? Es 1,5 metros, 2 metros de alto, si extendemos los brazos, es otro tanto. Si nos vemos como un cubo o como una esfera, es muy, muy reducido, no caben ahí, ya no digamos 60.000 millas de nada, no caben ahí 4 millas de nada que podamos percibir con nuestros sentidos, ¿no? Ni siquiera a través de un microscopio ordinario. Y sin embargo, eso es lo que hay. 60.000 millas en cada uno de nosotros de sistema circulatorio, suficiente para darle 2,5 vueltas a la Tierra, el sistema circulatorio de una sola persona. 37 billones de células, cada una con 40 y tantos millones de moléculas de proteína. Y cada una de esas proteínas en clases y categorías de trabajo inteligente dentro de cada una de esas billones de células. Ujú. No tenemos ni idea realmente de cómo funcionan esas cosas, porque estamos hablando de una complejidad irreducible también ya en cierto punto. Desde luego que cuando digo que el sistema circulatorio tiene 60.000 millas de largo de una sola persona, me estoy refiriendo a niveles en los cuales los capilares, ¿no? Se extienden de manera microscópica, a veces ah, adaptando el ancho de una célula, ¿no? Es un sistema, y sin embargo, cada uno de los capilares tiene una función de distribución de vida y energía hasta el último rincón del organismo. Y eso es solo hablar del sistema circulatorio. Si hablamos del sistema inmune, estamos hablando de un nivel de organización deliberada con capas de complejidad que son más que asombrosas. Vamos a hablar un poco de eso en el curso y les invito a que se informen de ello. Pero a veces es difícil encontrar buenos canales de comunicación respecto, ¿no? No importa, los vamos a encontrar, los vamos a rastrear. Entonces, hablando del organismo y del cuerpo, si les parece, vamos a hacer algunos pases, como siempre hacemos, para interrumpir el flujo, para intervenir e interrumpir el flujo de lo que nos pueda arrastrar a que esto sea solo un discurso, ¿no? Que se quede a nivel mental. Queremos llevar esta información rápida, directa y profundamente al cuerpo. Entonces, si hemos estado moviendo
la energía que está entre nosotros a través de la voz y del oído, ahora la movemos un poco con todo el cuerpo, con la energía de todo el cuerpo. Entonces vamos a poner los dedos índice sostenidos por el pulgar, los otros plegados sobre la palma, de manera que podamos picotear con los dos. Vamos a abrir un cierto espacio, vamos a dejar un cierto espacio entre ambos y simplemente picoteamos con una sacudida de las muñecas. Pónselo aquí arriba, abajo. Vamos a hacerlo 3 veces. Uno, dos, tres. Y atrás. Uno, dos, tres. Alejándonos cada vez más, ¿no? Uno, dos, tres. Que acercamos. Dos, tres. Que alejamos. Dos, tres. De aquí traemos dando un gran arco y hacemos un triángulo. Uno, dos, tres. Enfrente de la rodilla y atrás. Enfrente y atrás. Hacemos 2 círculos. Aflojamos algo. Trabajando el punto de encaje. Lo recogemos con los mismos dedos índice. Lo llevamos al plexo solar y lo metemos ahí. Ujú. Cuando metamos, podemos presionar aquí, ¿no? De hecho, hay ejercicios que podemos hacer a veces si tenemos un dolor de estómago o lo que sea, que me han enseñado que a partir del ombligo, si el ombligo fuera el dial de un reloj que circula así, ¿no? En el sentido de las manecillas visto del frente, buscamos las 5 y las 7 abajito del ombligo en diagonal y podemos ahí presionar, quizá primero de un lado, después del otro, como queramos. Y al inhalar podemos hundir, perdón, al exhalar podemos hundir, dejamos ahí, al inhalar dejamos ahí y al exhalar podemos hundir un poquito más. Ujú. Y eso tiene un efecto sobre el nervio vago, que es un centro de distribución de energía, el centro más importante, quizá, de distribución de energía en el cuerpo. Sacudimos un poco. ¿Qué vamos a hacer? Este pase que vimos del centro de las decisiones, el cual golpeamos con el, la muñeca y la mano está como en pico de ave, alternadamente, y vamos a hacer los pases de arrojar el punto de encaje que ya hemos visto también para el ensueño, desde atrás de la cabeza, la otra mano, desde el hombro, desde atrás de la cintura,
Desde atrás de la cabeza lo tomamos, damos una vuelta por encima, lo arrojamos. La otra mano, eso es. Bueno, entonces vimos que hay una relación que de ninguna manera puede ser vista como accidental entre una concepción de nosotros mismos inserta en el papel de víctima y lo que conocemos como enfermedad y como salud habitualmente en el orden social. Se dice, somos víctimas de una enfermedad, se dice, somos víctimas de un accidente, y desde el punto de vista de las mujeres y hombres de conocimiento, eso es solo una posibilidad perceptual entre muchas, y es una posibilidad que ellos rechazan. Y la rechazan porque es antitética a su objetivo. Su objetivo es la adquisición de conciencia. Y la adquisición de conciencia, el incremento de la conciencia, tiene que ser algo deliberado, algo continuo, consistente. Por tanto, tiene que ser algo de lo que uno se pueda hacer responsable sin cesar, sin que nada en el exterior o en el interior interrumpa ese proceso. Ujú. Y ser víctimas de algo es, por definición, la interrupción involuntaria de ese proceso. Entonces ahí es donde llegamos al primer punto interesante, porque el ser víctimas de algo nos coloca por debajo de alguien más, inevitablemente. El ser victimarios de algo nos coloca por encima de alguien o algo más, inevitablemente también. Y a fin de poder hacerse responsables de sus actos y de poder incrementar su conciencia, una guerrera, un guerrero, tienen que ser igual a todo. No pueden estar por encima de nadie y tampoco pueden estar por debajo de nadie. En ese sentido, en el sentido profundo de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y cuando estamos lidiando con algún cuadro de cosas, ciertamente estamos haciendo uso de nuestros recursos profundos. El cuerpo se activa cuando está este estado de desarmonía entre el cuerpo y su mundo, ¿no? Y va a lo profundo. Entonces, en ese estado profundo de conexión es donde los guerreros optan por obtener conciencia de todo, incluido lo que llamamos enfermedad. Para los videntes, por tanto, lo que llamamos enfermedad es un proceso también, como para, como lo era para los empiricistas, ¿no? Es un proceso en el cual obtenemos información sobre nosotros mismos y tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vista del mundo. Tenemos la oportunidad de mover a nuestro punto de encaje para fijarlo en otra posición. Por tanto, para ellos la enfermedad, lo que llamamos enfermedad,
Es un momento en el que el cuerpo ya no está en armonía con ciertos aspectos del ámbito que lo rodea, que se manifiestan también en su ámbito interno, desde luego. Hay una relación constante, un flujo. Y por tanto nos demanda que cambiemos el ángulo de nuestra relación con el mundo. Y con cambiar el ángulo no me refiero a un ejercicio mental. Cambiar el ángulo de percepción del cuerpo, que tiene el cuerpo de su mundo. No tiene que ser un cambio siempre muy dramático. No tiene que cambiar necesariamente nuestra percepción de del mundo como un conjunto de objetos sólidos. Se puede mantener como una base, pero sí hay un cambio. Cuando ustedes hablen con alguien que se haya curado de cualquier padecimiento, si le preguntan, o en su propio caso, si se preguntan ustedes mismos si su visión del mundo es exactamente la misma que antes de tenerlo, la respuesta va a ser no. Incluso al salir de una fiebre o de una infección cualquiera, de estas habituales que se presentan muchas veces, la visión del mundo cambia. Si prestan atención, van a poder capturar en su atención, pues, la diferencia que hay entre antes de que tuvieran ese evento con cómo se sienten después. Y muchas veces hay un proceso de soltar cosas, es lo que se presenta. Atravesamos un proceso de soltar cosas, el cual ciertas preocupaciones, por ejemplo, que nos asolaban antes de experimentar ese cuadro, esa serie de síntomas, se desvanecen. Y al sanarse de ello, nos invade un sentido de relajación e indiferencia ante cosas que antes nos preocupaban muchísimo y en esas preocupaciones absorbían una tremenda cantidad de nuestra energía. Y se mantiene ese estado por un tiempo, al menos por unos días después de que uno sale. Recuerden y verán que así es. Hay otro ánimo del cuerpo en su relación con el mundo, un ánimo más armonioso, menos pesado, menos apegado a ciertas cosas y a ciertas ideas. Algo se limpia, porque hay una desintoxicación a partir de la activación del sistema inmune. Sí, pero esa es la descripción. Lo que realmente sucede es que cambia la vista de algo. Y eso es a lo que los videntes llaman sanar. Es decir, para ellos, lo que llamamos enfermedad, y ahora sí llegamos, es este estado de desarmonía entre el cuerpo y su mundo, en el cual el cuerpo nos está demandando que cambiemos el ángulo, porque algo no está interactuando armoniosamente con él. Nos demanda entonces que cambiemos nuestra visión perceptual, nuestro ángulo perceptual de las cosas. Una vez que lo cambiamos, el cuadro de síntomas deja de ser necesario, porque ya no hay esa demanda de cambiar. Pero ahí no estamos hablando de curar nada, porque no se puede curar un deseo del cuerpo de estar en armonía. Termina un cuadro cuando ya es innecesario. Termina un conjunto de síntomas cuando ya, de una u otra manera, accedimos a que nuestro cuerpo mismo, como unidad energética, cambiara su ángulo de percepción del mundo. Cuando accedimos, un poco a la mala, quizá, ¿no? Experimentando todo ese cuadro, a que nuestro punto de encaje se moviera, cuando dejamos de aferrarnos a que se sostuviera en la misma posición nuestra percepción del mundo. En ese momento deja de ser necesario el impulso de ese cuadro sintomatológico, porque ya se logró el objetivo del cuerpo. Ujú.
Eso es sanar algo. Los videntes no hablan mucho de curar porque es un concepto vinculado generalmente a la ingesta de medicamentos del exterior a fin de combatir mediante el principio de los opuestos a lo que se considera en ese momento un agente que está atacando al cuerpo, al organismo. Cuando muchas veces la presencia de esos agentes en la descripción orgánica es parte del proceso de el movimiento de la percepción. Son muchas veces agentes que ya estaban ahí, ujú, en el interior del cuerpo y o en el exterior, como un fondo, un trasfondo molecular también, que está siempre presente. Estamos rodeados de señales moleculares microscópicas, que son nubes, nubes interminables de material genético de todo tipo y de vesículos intercelulares que transmiten información de todo tipo y de toda suerte de organismos que habitan en nuestro entorno. Estamos intercambiando información a esos niveles microscópicos a través de la respiración, a través de la piel, a través de los sentidos, con todas las formas de vida que están a nuestro alrededor. En ese panorama de una complejidad irreducible, establecer la presencia diferenciada de una simple señal molecular y pretender que acaba de llegar sin tener información previa sobre todo ese trasfondo de señales moleculares interminable, pues es ingenuo, por decirlo menos, ¿no? Todo el tiempo estamos en relación con todo tipo de cosas que si vamos a reducir a fin de tener un concepto manejable de las mismas, no lo vamos a llevar al nivel de las moléculas. Eso es inmanejable. Ujú. Y menos a la subdivisión, divisiones y subdivisiones de moléculas. Si queremos tener un manejo un poco más consciente de ello, podríamos referirnos a frecuencias, ¿no? En este nivel en el que podemos actuar, por lo menos de entrada. Y que podamos actuar en términos de qué son estas frecuencias, ¿no? De las que tanto se habla en el New Age y en este tipo de cosas. No, no es aquello a lo que nos estamos refiriendo. Hicimos la invitación en el podcast también a que cada uno de nosotros se informe de manera seria, pero disfrutando mucho también qué es esto de lo que estamos hablando, qué es la vibración, por qué decimos que todo vibra, ¿no? Pues porque todo vibra desde el punto de vista de la física y desde el punto de vista de la biología. Todos los componentes del universo están en vibración constante. Así es a través de esa vibración que surgen las partículas subatómicas, es a través de esas vibraciones que se enlazan los átomos, conformando los elementos, ¿no? Es a través de esas vibraciones del movimiento browniano que las moléculas se relacionan entre sí, ¿ah? E intercambian información. Y es a través de vibraciones que podemos escuchar mi voz. Ahora pueden escuchar mi voz a través de las vibraciones del espectro auditivo, ¿no? Las vibraciones sonoras que llegan a su oído y hacen vibrar al tímpano y a toda la compleja maquinaria que se conecta con su sistema nervioso compuesto de células que vibran intercambiando información. Es a través de vibraciones en el espectro electromagnético que podemos percibir cosas con la piel, que podemos percibir cosas con los ojos.
Es a través de la vibración de nuestro sistema digestivo que podemos digerir los alimentos, es a través de la vibración de ciertas frecuencias eléctricas, electromagnéticas, pues, porque la electricidad y el magnetismo son dos caras de la misma moneda, que nuestro corazón late enviando esta corriente vibratoria a lo largo de 60.000 millas de sistema circulatorio en cada uno de los organismos que conocemos. Todo es vibración. ¿Y cómo se establece la diferencia entre una cosa y la otra? Pues por sus frecuencias vibratorias. Hay un infinito de posibilidades de frecuencia, ¿no? Esto vibra a esta frecuencia, esto vibra a esta frecuencia, ¿no? Diferente. Las notas musicales se diferencian por la frecuencia vibratoria que tienen. ¿Mm? Un la a 440, ¿no? Un do a otra frecuencia vibratoria. Ah, la frecuencia de las ondas que nos llegan al tímpano. Entonces, todo está vibrando. Podemos relacionarnos con el mundo en esos términos, de manera perceptual. ¿Cómo cambio la vibración de algo que surge de mí? Pues muy fácil, ¿no? Por ejemplo, si cambio la vibración de mi voz, la puedo hacer más grave, la hago grave, estoy cambiando la vibración. O la puedo hacer más aguda, aguda, aguda. Eso es cambiar la vibración de algo. Así de simple. Los pensamientos son corrientes o son perturbaciones, digámoslo así, en el campo que las arropa, ujú, que podríamos decir que surgen de una corriente que transcurra a lo largo del nervio vago, justamente. No originándose en el cerebro, no, en toda esta corriente del sistema nervioso. El cerebro es más bien como un administrador de ese flujo. Entonces los pensamientos tienen una frecuencia, una vibración también. Se manifiesta y la podemos sentir en el cuerpo, en el organismo. Hagan un ejercicio ahora mismo, hagamos un ejercicio ahora mismo. Pensemos en algo que nos ah, saque de equilibrio, que nos saque de balance, en algo que nos desaline, en algo que nos moleste. Enganchemos unos segundos, cualquier cosa. Escojan algo. Y cuando ya lo tengan, sientan qué pasó cuando piensan en eso. Ok, y suelten. En mi caso, ya me contarán después, cambió la frecuencia vibratoria de mi pecho en general. Se apretó, ¿no? Los músculos, los pectorales, los espacios intercostales, ¿no? Que estaban vibrando suavemente. Todo se está moviendo todo el tiempo. Parece que están inmóviles, pero no, están vibrando suavemente. Pueden ponerse las manos ahí y sentir esa vibración. En ese momento se apretaron. Cambió la frecuencia. Como cambié la frecuencia de mi voz, un pensamiento cambió la frecuencia de las relaciones vibratorias entre diferentes partes de mi cuerpo. Por ejemplo, hemos hablado del saco visceral y hemos hecho pases para expandirlo, porque es este saco, esta membrana o este conjunto de membranas o lo que sea, que engloba a todos los órganos en el tronco y que en situaciones de estrés en las que tenemos que recurrir a la reacción de huida, congelamiento o pelea, se comprime
¿Para qué se comprime? Para que la sangre vaya a las extremidades, a los brazos y las piernas, y podamos huir o pelear o quedarnos congelados de maneras más eficientes ante un peligro que se presente. Bueno, en el estrés cotidiano, con el estrés cotidiano, el saco visceral está todo el tiempo contraído. Eso es una frecuencia vibratoria. Nada se contrae hasta quedar inmóvil, porque ahí ya no habría vida. Cuando sentimos una contracción, es una disminución en la frecuencia vibratoria general de esa área. Eso implica una disminución en el flujo sanguíneo, en la irrigación circulatoria de esas 60,000 millas, que es la que provee de vida a todos los órganos, que es la que les provee de todas las herramientas y recursos que necesitan para mantenerse en equilibrio y en armonía con su entorno. Alguien que tiene el saco visceral todo el tiempo comprimido es alguien que no está sano. Y todos tenemos el saco visceral todo el tiempo comprimido. Ahora pensemos en otra cosa. Ahora pensemos en algo que nos haga descansar. Sintamos con un pensamiento cualquiera, el que ustedes escojan, algo parecido al momento en el cual, después de una fiebre o de, ¿no? De alguna infección, hay un alivio y estamos como en ese silencio, descansado. Evoquemos algún pensamiento que nos traiga esa sensación, cualquiera. ¿Qué se sintió? En mi caso, lo primero que pasó fue que respiré. Mi saco visceral se aflojó como un globo. Me cambió el brillo de la mirada. Mi cuerpo se enderezó, sí, pero no, no militarmente. De hecho, se relajó. Pero desde esa relajación puedo acomodar mejor mis vértebras sin esfuerzo y estar erguido sin esfuerzo. La vibración de mi voz cambió. Todo esto cambió. Ahora parece inocente. Parece que un ejercicio más, ¿no? De estos que ya saben por todos los rincones de internet y que no sirven para nada. Ok, parece inocente, parece tan inocente como la contracción constante, continua del saco visceral, que a la vuelta de los años, ¿no? Ese estrés acumulado, manifestado ahí, se expresa como enfermedades crónico-degenerativas. Esta práctica, la opuesta, armonizar las frecuencias vibratorias de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras, de nuestros actos con el mundo que nos rodea, si se establece como una práctica, no es tampoco inocente, no es tampoco inútil, y es la salud desde el punto de vista de los videntes. De manera tal que para ellos, de nuevo, la salud no es la ausencia de síntomas de algo, ni la ausencia de dolor de algo. Para ellos la salud es el fomento y el sostenimiento de un estado de armonía del cuerpo con su mundo, experimente lo que experimente, y por tanto la posibilidad de cambiar la vista que tenemos sobre el mundo, nuestra relación perceptual con él, en un abrir y cerrar de ojos si es necesario. Hasta ese grado
se hacen expertos los videntes en mover su punto de encaje, es decir, en cambiar su relación perceptual con el mundo. En última instancia, lo que llamamos enfermedad es algo que se da específicamente en una posición del punto de encaje. Si el punto de encaje se mueve, punto que determina lo que percibimos, la enfermedad ya no está ahí, está en la otra posición. Entonces, uno puede estar sano aún estando, entre comillas, enfermo. Y uno puede estar enfermo aún estando, entre comillas, sano. De nosotros depende dónde ponemos las comillas. Depende de la amplitud con la cual queramos dotar a nuestra visión del mundo. Y depende también de la audacia que tengamos para empezar a hacernos responsables de todos los recursos que tenemos y de su utilización. Y eso comienza por aceptar la ignorancia que tenemos de la existencia y de la cantidad inimaginable de esos recursos. Si tenemos la certeza de que sabemos todo o de que hay alguien en una oficina con una bata que lo sabe todo porque tiene un papel y porque es experto en la taxonomía de la escuela racionalista del siglo XX, pues no hay ninguna posibilidad de desplegar recurso oculto alguno. No. Y repito, no estoy diciendo que no podamos obtener ayuda de cualquier médico. Por supuesto que se puede ir al médico y por supuesto que se puede tener ayuda, obtener ayuda de ellos, ¿no? Sí. De lo que estoy hablando no es de eso. No estoy criticando a la medicina occidental, alopática, racionalista, ni estoy haciendo ningún tipo de juicio alrededor de ninguna disciplina médica. Ni les estoy diciendo que yo soy médico, ni les estoy diciendo cómo curarse de nada. Porque de nuevo, el concepto de curación es algo más bien ajeno a lo que estamos abordando aquí. Estamos abordando, en todo caso, el de la sanación o el de estar saludables, aun si aparentemente está uno enfermo. Y este es el camino, este es el camino que vamos a transitar, a partir del cual, en este ciclo, vamos a recorrer las posibilidades de concepción y de práctica de la salud, utilizando todos los recursos ocultos que tenemos, desde la posición humilde y muy disfrutable de no saber cuáles son, bien a bien, y de irlos sacando y descubriendo y llevando a la práctica, sin preocuparnos, sin tensar, sin estrés, disfrutando. Al final del día, esto va a tener algo de fiesta, va a ser una especie de fiesta, perdón, de conocimiento, donde creo que todos tendremos la oportunidad de redescubrir, reformular y llevar a la praxis los conceptos de salud y de enfermedad. Por lo pronto, enfocándonos en el de la salud, desde luego, enfatizando eso. Por lo pronto, les propondríamos que entremos en contacto en el grupo y que envíen sus descubrimientos sobre este simplísimo ejercicio que hicimos de intentar modular, como modulan su voz, o como modulan su vista o su oído, o sea, sus pensamientos, y ver qué pasa cuando experimentan con cierta frecuencia y con otra. Observar su cuerpo, observar su respiración, observar con detalle, con inteligencia, con velocidad, cada detalle que cambió, aunque parezca intrascendente, y apuntarlos como el principio de una investigación realmente científica, apuntar esos detalles y compartirlos en el grupo si lo desean. Sería, creo, muy interesante.
¿Qué pasa cuando cambia la frecuencia de un pensamiento? ¿Qué pasa cuando cambian la frecuencia de un sentimiento? Quizás eso es la salud. Quizás es el principio y el fundamento de la salud para los videntes. El manejo deliberado y consciente de las frecuencias con las cuales se relacionan con el mundo. Ujú. Y entonces estamos iniciando este viaje. Aquí terminamos la sesión inicial. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, aquí creo que en el chat hay algo. Ah, no. Eh, Pueden salirse del silencio. Si no tienen por el momento nada, lo pueden enviar al grupo, como siempre, y estaremos en contacto ahí. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Pilar, gracias a todas, a todos por estar aquí y nos vemos eh, el próximo sábado. Un abrazo fuerte, que estén muy bien. Chao. Un gusto verlos a todos. Muchas gracias, Luciano. Bendiciones.